Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. Ahora vamos a comenzar el culto de día viernes, así que prepare su Biblia, su cuaderno y su corazón para poder alabar a Dios y poder escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias, Dios, porque durante toda esta semana ha sido muy, pero muy bueno. Muchas gracias, Dios, por tu bondad. Muchas gracias, Dios, por tu misericordia. Muchas gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que cada día, Señor, nos enseña a depender más de ti. Te doy muchas gracias, Señor amado, porque tú no nos has abandonado, Dios. Te doy muchas gracias porque hasta el día de hoy, a pesar de este tiempo de pandemia, nos has mantenido firmes, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con tu ayuda, Señor, y por tu gran misericordia es la cual estamos ahora conectados. Te doy muchas gracias, Cristo, por lo que has hecho en nuestras vidas y lo que estás haciendo y lo que harás. Te pido, Dios, que seas bendiciendo este tiempo, Señor, las alabanzas, que bendiga, Señor, al hermano o la hermana que entregará tu palabra y que cuando termine este culto, Señor, que podamos salir renovados, que podamos salir bendecidos, Señor, y que no olvidemos, Padre, de que todo es gracias a ti, Señor, por tu gran amor que no merecemos, Dios. Muchas gracias, Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Damos inicio a este culto de día viernes, así que le invito a estar ahí preparado o sentadito ahí, pero bien alegre, con una sonrisa en su rostro para poder alabar a Dios como Él se lo merece. Así que le invito a cantar estas alabanzas. Mi
abrir sus Biblias, vamos a leer Marcos 16, del versículo 15 al 20. Marcos 16, versículo 15 al 20. Y dice: Entonces les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén. Quizá este pasaje ya es ultra conocido entre nosotros, pero creo que es muy importante ir recalcarlo no solo en coordinaciones o prédicas, sino también en la vida diaria, porque uno es consciente de que tiene que ir y predicar el Evangelio, pero ¿por qué ir a predicar el Evangelio? ¿Cuál es la necesidad, por así decirlo? Y claro, son aquellas almas que se pierden, y tú y yo tenemos el compromiso o tenemos como la ordenanza que Cristo nos dio de ir y predicarlo, porque hemos visto tantas noticias. De hecho, hace poco hubo una noticia que por acá cerca de mi casa hay tanto, bueno, en todos lados hay maldad, pero aquí ya han habido no sé cuántas muertes, disparos o con cuchillas, cosas así. Y claramente a Dios eso no le agrada. Y nuestro trabajo es predicarle a esas personas que no tienen esperanza. Nuestro trabajo es hablarles sobre el amor y de la misericordia que Cristo entrega. Y no con quizás enaltecerse, sino ir siempre con humildad, con bondad. Ir hacia esas personas demostrando el fruto del Espíritu. Con los jóvenes en el grupo de Nexo que tenemos estamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Vamos ya en bondad. Y creo que es muy importante aplicar eso en nuestras vidas, que quizás es una palabra muy cotidiana que quizás muchos usan, no es un significado simple, pero va más allá de eso, porque va todo junto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas ellas, como si su palabra, son intachables. Y si todo eso lo forjamos en nuestras vidas, vamos a ser parte de esa aceptación de las personas tendrán hacia Jesucristo. Así como nosotros nos deleitamos en Él y le damos las gracias por morir en la cruz, muchos no comprenden eso. De hecho, he conversado con varias personas que saben o han escuchado el nombre de Jesús, pero básicamente no comprenden el por qué vino al mundo a morir por nosotros. Y quizás son cosas muy básicas para nosotros, pero ellos no la comprenden. Y ese es nuestro trabajo: enseñarles de que Cristo es la vida, enseñarles de que Cristo es el camino, enseñarles de que Jesucristo es la vida eterna, de que hay una vida después de esta, de que todo esto es pasajero y Jesucristo es el eterno. Así que podríamos todos juntos como hermanos, ahora que ya vamos a comenzar a ir al culto presencial este domingo, si Dios no viene antes, proponernos a poder hablarle a nuestros vecinos, a hablarle a personas que pasen mientras vamos a la iglesia y decirle Dios te bendiga o Dios te ama, porque cada una de esas palabras, si viene de parte del amor que Cristo puso en nosotros, un amor ágape, eso va a reflejar y ellos van a sentir esa diferencia, va a sentir no es solo un Dios te ama, que muchos lo han escuchado, sino que realmente es Dios diciéndole que le ama. Así que le invito a que podamos seguir alabando a Dios, que podamos deleitarnos en su presencia, que si no se sabe la alabanza, bueno, no importa, usted comience a orar y a darle las gracias porque hasta el día de hoy lo ha guardado, es que al día de hoy le ha permanecido firme, le ha permanecido fiel. Denle gracias
porque hay sol, que ha llovido, quizá no tanto, pero es mejor que nada. Dale las gracias porque está sano, hasta darle las gracias porque está enfermo, porque cada una de las cosas que nos pasan, Dios nos da una enseñanza, Dios nos enseña a ser fieles a Él, Él nos enseña a depender completamente de Él. Dale las gracias porque tiene ropa, dale las gracias porque tiene voz, porque puede ver, porque puede oler, porque hay personas que no tienen no tienen eso, pero lo podrían tener si se acercan a Jesucristo. Así que adoremos a Jesucristo y confiemos en su poder, porque Él sigue haciendo milagros, aunque quizá no lo vemos todos los días. Recuerde que tú y yo somos un milagro de parte de Dios. Así que no dudemos nunca de eso. Cada día somos un milagro constante. Cada día que nos levantamos somos un milagro. Somos el reflejo del amor de Jesucristo. Así que sigamos adorando a Dios.
Dios, te damos muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Dios, por tu amor. Muchas gracias, Dios, por tu perdón. Padre, estábamos muertos en delitos y en pecado, más tu gracia, Señor Jesucristo, nos ha levantado, nos rescató, Dios. Muchas gracias por llenar ese vacío, Señor, que muchos de nosotros teníamos, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por permitirnos, Señor, libremente adorar tu nombre, Señor. Muchas gracias, Cristo, por este país, Dios. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de las cosas, Señor, que pone el gobierno, Señor, en contra de tu palabra, aún así, Señor, tenemos la libertad, Señor, de adorarte en las calles, la libertad de adorarte en un templo, la libertad de adorarte en nuestros hogares. Te doy muchas gracias, Dios, porque aún así, a pesar de todo lo que está aconteciendo, Dios, en este país, tú has sido bueno, tú has sido fiel, has sido misericordioso y todopoderoso, Señor. Aún así muestras tu mano de misericordia, Señor, a cada una de las personas. Muchas gracias, Cristo. Señor, si hay alguno de mis hermanos que tiene alguna petición en su corazón, alguna necesidad, te pido, Dios, en esta hora que seas visitando su hogar, visitando en esa habitación, Señor, y que seas sanando, Señor, que seas perdonando, que seas restaurando, Señor, que seas librando, Señor, que seas rompiendo cadenas, Padre. Tú eres el Todopoderoso, Señor, tú eres el Santo de Israel, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Para ti no hay nada imposible. En el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú haciendo una obra en cada uno de mis hermanos, Señor, en la obra en mi vida, Señor, la de mi familia. En el nombre del Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, moviendo, Señor, en cada vida. Señor, tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, que podamos conocerte, Señor, en intimidad, Padre. Señor, que en nuestras mentes, Señor, siempre meditemos en ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dios, y en esta hora te pido que seas bendiciendo a mi hermano, Señor, que va a entregar tu palabra, que lo use, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que esté trabajando en su vida, Señor, que no sea él el que hable, Señor, que no sea su intelecto, Padre, sino que tu Espíritu Santo sea a través de él. Muchas gracias, Cristo, y te pido que seas bendiciendo este tiempo, Señor, y hablando en nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que nos quieres hablar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Es un privilegio estar nuevamente un día viernes reunidos a través de estas plataformas para poder compartir la palabra del Señor, para poder cantar alabanzas. Damos gracias al Señor por las alabanzas que ha traído nuestra hermana Génesis Poblete, que el Señor bendiga su vida, y espero que estas alabanzas también hayan bendecido su vida y haya podido, junto a nuestra hermana Génesis, y en un mismo sentir haber alabado también a nuestro Señor. Llega este momento que también tenemos para aprender la palabra del Señor, para poder compartir la palabra que tan bien hace nuestras vidas. Recuerden, hermanos, ya en un próximo domingo vamos a tener nuestra primera reunión presencial. Ya le invitamos que usted se pueda inscribir con los hermanos que están designados, nuestra hermana Jimena, nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Patricia del Bono, nuestro hermano Joshua, ya líderes encargados de diferentes ministerios. Con ellos también, con los diáconos también usted se puede inscribir. También hacer mención a que lamentablemente por temas sanitarios y por el reglamento que tenemos de salud, solamente va a estar permitido el ingreso de los hermanos que entren con su pase de movilidad. Ya recuerde, esto no es algo que salió de nuestra congregación, ya es algo que el Ministerio de Salud ha establecido para las reuniones masivas. Tenemos un aforo, ¿ya? Y se va a exigir este pase de movilidad para poder ingresar a las reuniones. Ya no por eso, hermanos, le queremos decir que usted ha sido excluido de la congregación. Todo lo contrario, vamos a estar preocupados, vamos a seguir subiendo los cultos a las diferentes plataformas, las clases de escuela dominical, en la medida que usted también puede alimentarse de la palabra del Señor y esperar, con la ayuda del Señor, que ya pronto no tengamos estas restricciones, y los hermanos que han tomado la decisión voluntaria de no vacunarse, que por cierto se respeta, puedan también congregarse junto a todos nosotros y poder estar juntos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dicho esto, vamos a empezar. Hace varios viernes ya, cuando me ha tocado, con la ayuda del Señor y por su gracia, presentar una prédica, el Señor ha puesto en mi corazón que podamos estudiar el libro, esta carta de Santiago.
Ya lo he dicho en otras oportunidades, su verdadero nombre es Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que escribió esta carta, una carta pastoral, una carta que nos ayuda en este caminar y en esta vida cristiana, dándonos consejos de cómo vivir con los hermanos, cómo controlar nuestra lengua, también nos ha dicho, y una serie de instrucciones que ha dado Santiago a la congregación. Ya como les vuelvo a repetir, una carta pastoral, ya bastante, los consejos que son bastante breves, ¿verdad? No entran en detalles doctrinales, pero son consejos que nos ayudan a vivir, a cómo tratar al hermano, a cómo tratar al que llega a la congregación, considerarlo, no hacer acepción de personas, cómo controlar nuestra lengua. Y ya estamos llegando al final con la ayuda del Señor de esta carta. Le voy a leer los últimos versículos del capítulo 5. Le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en Santiago capítulo 5. Voy a estar compartiéndole de los versículos 13 al versículo 20. Y estaremos concluyendo el estudio de la carta de Santiago. Y dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por un culto nuevo que podemos tener, Señor, vía YouTube, vía Zoom también, Señor, de las plataformas que usted está dejando para su iglesia. Señor, gracias por las alabanzas que hemos podido cantar a tu nombre, Señor, junto a nuestra hermana Génesis. Le pedimos en esta tarde, Señor, que usted prepare nuestras vidas, prepare nuestros corazones, Señor. Denos corazones humildes, corazones, Señor, sinceros para recibir la palabra que usted tiene para cada uno de nosotros, para mi vida, Señor, y también para mis hermanos. Bendiga esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los últimos versículos de esta hermosa carta de Santiago ya nos está dando unos consejos diferentes para nuestra vida. Ya son consejos cortitos. ¿Está alguno afligido? Dice, haga oración. Pero son consejos muy útiles, hermano, útiles para nuestra vida. Recuerde, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos, para llevarnos, ¿verdad?, por el buen camino. El apóstol Santiago ya comienza el versículo 13 con una pregunta. Dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Y yo le pregunto hoy en día, hermano, ¿está alguno de ustedes afligido? La verdad que sí, que hay muchos hermanos afligidos. Y quizás hoy no lo estemos, pero lo más probable es que la próxima semana o las semanas que vengan vamos a tener alguna aflicción. Porque es parte de nuestra vida, hermanos. En este mundo, dice la Escritura, dice el Señor, tendremos aflicciones. Tendremos aflicciones. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si lo dijo el Señor Jesucristo, creáis. Pero recuerden, Señor Jesucristo ha vencido a este mundo. Tendremos aflicciones, sí. Pero el Señor Jesucristo venció al mundo. Así que las aflicciones vienen, hermano, por algún propósito. ¿Y cuál es el consejo que nos da Santiago? Haga oración. Haga oración. ¿Está afligido? Haga oración, hermanos. A veces las aflicciones de la vida nos llevan a olvidarnos a veces del Señor. Buscamos todas las alternativas. Vamos al médico, que es bueno que vayamos. Ya, si tenemos que buscar trabajo, nos levantamos temprano, salimos a buscar trabajo. Cuando ya hemos pasado varios días en este proceso, nos acordamos del Señor y doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor que nos ayude. A veces dejamos la oración para el final, cuando debería ser lo primero que debemos hacer. ¿Estamos afligidos? Incline su rostro y ora al Señor.
Ahí donde quiera que esté, donde quiera que venga el momento de aflicción, de angustia, de dificultad, ore al Señor. Siga el consejo de Santiago. ¿Está afligido? Ore. El pueblo de Israel también hacía lo mismo cuando el Señor los castigaba. Había un remanente fiel que le buscaba en oración. Acompáñeme a Isaías. Mire lo que dice capítulo 26, versículos 16 al 17. Dice, Jehová dice, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el nombramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Y nosotros, hermanos, no somos muy distintos. A veces nos olvidamos del Señor, y el Señor nos tiene que llamar, nos tiene que, como decimos en el buen chileno, nos aprieta un poquito y nos acordamos del Señor. Es un buen consejo, hermanos. Acuérdese del Señor. Hay un salmo que también habla que cuando el Señor castigaba al pueblo, ellos se volvían a Él. Se volvían a Él. El Señor tenía que siempre traer reprensión a su pueblo. Y lo mismo para nosotros, hermanos, en el día de hoy. El Señor no quiere que nos perdamos, hermanos. Por eso muchas veces cuando nos estamos enfriando, el Señor permite la aflicción, permite la prueba en nuestras vidas, para que sigamos dependiendo de Él. Sonaría bastante lógico, hermanos. Decir, ¿está alguno afligido? Haga oración. Pero la realidad es que muchas veces, en medio de la aflicción, nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del Señor. Pero recuerda, hermano, no debe afanarse. Ahí en Filipenses el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean oídas vuestras peticiones delante de Dios. Todas nuestras peticiones las llevamos delante del Señor. Tendremos que buscar también ayuda, hermanos. En todas partes tendremos, lo hacemos. ¿Está falto de trabajo? Salga a buscar trabajo. Toque puertas para que alguien le dé trabajo. Eso está bien, hermano, que lo haga. ¿Está enfermo? Vaya al doctor. Pero sin dejar de lado, hermanos, sin dejar de lado, y eso es lo más importante, la comunión con el Señor. Deje que el Señor abra puertas de bendición para su vida en medio de la prueba, en medio de la aflicción. El Señor, hermano, como les decía anteriormente, permite la aflicción en nuestra vida. La permite, pero no entre en pánico. No se desespere. Vaya a los pies de Cristo. Vaya a los pies de Cristo y se va a dar cuenta cómo el Señor le va a sacar del problema en que está. Porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros dependamos de Él 100%. En las cosas pequeñas de la vida, dependamos del Señor. En las aflicciones grandes, dependamos del Señor. El Señor quiere estar el 100% preocupado de nuestras vidas. Porque así nos tiene en su mano y no nos alejamos, hermanos. Cuando a veces vivimos vidas muy tranquilas, por decirlo de alguna manera, todo nos sale bien, todo nos va bien, y está bueno que sea así, si el Señor nos bendice. Pero lamentablemente, como seres humanos que vivimos en esta carne pecaminosa, nos olvidamos del Señor. Cuando estamos muy contentos, empezamos a buscar cosas que hacer, no sé, hacemos un asado, vamos a jugar a la pelota, nos ponemos a ver tele, porque estamos alegres y nos olvidamos a veces del Señor. Y por eso el Señor tiene que permitir las aflicciones de nuestras vidas. Pero recuerda, hermanos, el Señor siempre tiene el control de todas las cosas. Nada escapa de sus manos. Nada. Lo más pequeño y lo más grande que pasen en su vida, el Señor tiene el control de todo. Nunca olvide eso, hermanos. Esta enfermedad, esta pandemia no ha salido fuera del control de las manos del Señor. El enemigo pensaba, cuando empezó esta pandemia, cuando se prohibió por sanidad, ¿verdad? Por salud, se prohibió congregarnos, seguramente el enemigo, que no ve el futuro, pensó, aquí, ¿verdad? Separé a la iglesia, no los dejé de congregar. La palabra del Señor no va a seguir corriendo. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Pasó todo lo contrario. Las redes sociales se llenaron de cultos. Como nunca, hablaba con pastores amigos conocidos que me decían, los primeros meses que empezaron a transmitir en vivo los cultos, tuvimos 200 visitas, tuvimos 300 visitas. Hemos hablado con gente que se había apartado, gente que pasó por YouTube, vio este video, vio esta prédica, y el Señor tocó su corazón. Pasó todo lo contrario que el enemigo había pensado en su momento. Por eso dice la Escritura, a veces las cosas, o no a veces, siempre, todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. Todas las cosas ayudan a bien para los que amamos al Señor. El Señor sabe, hermanos, sabe de lo que tenemos necesidad. Sabe, pero Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y por eso permite estas pruebas. Santiago
Aquí en este versículo 13 dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. No dice en ninguna parte que cuando usted ora se va la aflicción. ¿Verdad que no lo dice? ¿Está alguno afligido? Dice, haga oración. Muchas veces estamos afligidos, oramos, nos postramos, nos arrodillamos al Señor, gemimos delante de su presencia. Muchas veces las aflicciones y los problemas y las penas de este mundo o de esta vida ni siquiera nos permiten abrir la boca para orar, sino que solamente sollozamos en la presencia del Señor, y cuando terminamos, la aflicción sigue, el problema continúa. ¿Se da cuenta? Pero ocurre algo en nuestra vida. El Señor trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando usted se levanta de orar después, cuando estuvo en la aflicción, oró, se levanta, quizás el problema va a continuar, pero lo va a ver usted de otra manera. Esa paz que viene del Señor va a estar en su corazón. Y va a ver la aflicción y va a decir, sí, bueno, ok, está el problema, pero tendremos la seguridad y la certeza de que el Señor estará con nosotros. Amén. Dejamos nuestras cargas en el Señor, descansamos en el Señor, descansamos en su palabra, descansamos en nuestro Padre Celestial y dejamos todas nuestras cargas en sus manos. Echen sobre mí, dice el Señor, su carga, porque yo la voy a llevar. Algunos falsamente, hermanos, han engañado a muchas personas diciéndole, declara esto, demándale esto al Señor. No te conformes con lo que tienes. No te conformes con lo que el Señor tiene para tu vida. Declárale que tú quieres hacer esto, declara esto y lo otro. Qué pena, hermano, y qué triste cómo han engañado a las personas que con corazones sinceros vienen buscando del Señor. Recuerda, hermano, la voluntad del Señor es lo mejor para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, los últimos días, últimas horas que estuvo aquí en la tierra, ahí en el huerto de Getsemaní, oró 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta que no es una falta de fe cuando usted ora, decirle al Señor, Señor, pero haz tu voluntad? Dejamos nuestras cargas, dejamos nuestra petición delante del Señor, nuestras aflicciones, pero siempre pidiéndole que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque su voluntad, hermanos, es agradable y es perfecta. Nunca olvide eso, hermano. La voluntad de Dios para su vida, para mi vida, es agradable y es perfecta. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo esa oración, tuvo que tomar esa copa amarga. ¿Y por qué? Por amor a usted, por amor a mí. Hebreos dice que viendo el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Sufrió todo lo que sufrió, viendo el gozo. ¿Y cuál era el gozo, hermanos, que vio Jesús? La cruz, los clavos, los latigazos que él recibió. No, hermanos, éramos usted y yo. Cuando el Señor vio el gozo puesto delante de él, éramos nosotros, hermanos, su congregación, su iglesia, salvada y redimida por esa sangre que él iba a derramar en la cruz del Calvario, fue y dio su vida. Vuelvo a repetir, hermanos, las aflicciones de la vida en nosotros, en los cristianos, produce paciencia. Le invito a que me acompañen unos capítulos más atrás, ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 3 al 4, dice, sabiendo que voy a leer del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nunca olvidar, hermanos, o cuando estamos afligidos, busquemos el consuelo. ¿Dónde? En la oración. Yo, gracias al Señor, siempre lo tengo como no sé si llamarlo costumbre. Tengo aflicciones, lo primero que hago es orar. Ahí donde tengo el problema, no importa si no me puedo arrodillar porque estoy en un lugar público, no sé, en mi mente, Señor, ayúdame, Señor, mira lo que estoy pasando. Ese es mi primer pensamiento, recurrir al Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos, lo hago? Porque puedo recurrir a Él en cualquier momento. No necesito estar en mi casa, no necesito estar en un lugar privado, no, ahí donde estoy, sé que el Señor conoce mis pensamientos, antes dice que abra mi boca, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, ¿cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no ir a Él en momentos de aflicción? Sigamos, ¿qué más dice este versículo 13 del capítulo 5? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y como decía nuestro pastor Leal, no es cantar por cantar. Cantamos porque estamos gozosos, porque el gozo del Señor viene a nuestras vidas.
¿Cuánto hemos cantado en medio de la aflicción? Si yo le preguntase ahora, ¿cuántos de ustedes ha cantado en medio de la aflicción? ¿Se ha dado cuenta cómo a través de las alabanzas el Señor le ha fortalecido? ¿Cómo ha traído paz? ¿Cómo ha traído consuelo a sus vidas? Pablo y Silas, ahí en el cepo, en la cárcel, cantaban himnos, cantaban alabanzas, estaban gozosos. No porque estaban presos, estaban gozosos porque tenían el gozo del Señor en sus corazones. ¿Será que es fácil, hermano? Y le hago esta pregunta y me la hago yo también hoy en día. ¿Será fácil, hermano, cantar alabanzas cuando estamos contentos? ¿O nos acordamos más de Dios cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones? Yo a veces me pregunto, o no me cuadra un poquito pensar que solamente cantamos en la congregación. Yo creo que todos nosotros, hermanos, cantamos inclusive cuando estamos en nuestras casas. ¿Ya? Hay hermanos que me han invitado y tienen la música y están adorando al Señor. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay hermanos, o si es que hay algún hermano que no le nace cantar alabanzas, ¿ya? Cuando está fuera de la congregación? Busque el gozo del Señor, busque alabar al Señor. Quizás no tiene una bonita voz, quizás no todos la tienen. Yo trato de cantar, los que me conocen, hago mi esfuerzo. Ya mis hermanos ahí del ministerio a veces me hacen bromas ya por la manera que tengo de cantar, pero canto con el corazón. Sepa que lo hace para el Señor. Y para el Señor lo que usted hace es hermoso. Si usted lo hace con un corazón sincero, con un corazón que quiere alabar al Señor, sepa que esa alabanza que usted está cantando, a pesar de que se pueda escuchar mal, al oído del Señor es una alabanza hermosa. Y el Señor la está recibiendo como un olor fragante a su presencia, a su nombre. Nunca olvidarnos, hermanos, tener sumo cuidado de que cuando el Señor nos esté bendiciendo, como lo hacía el pueblo de Israel, dice que se olvidaban de él. El Señor le dio advertencias al pueblo. Abre ahí Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 10 al 12. Mira la advertencia que le dejó el Señor, que le dejó Jehová y al pueblo de Israel, y que lamentablemente sabemos, ya por la historia, que ellos no la cumplieron. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 12 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Ojo acá, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Somos dados, hermanos, somos dados porque vivimos en esta naturaleza pecaminosa, a olvidarnos del Señor. A veces el Señor mientras más nos bendice, como que más nos olvidamos del Señor. Cuidado con eso, cuidado con eso. Sigamos. El versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Ahí está el consejo. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Y me gusta este pasaje porque nos invita a una comunión. Nos invita a estar siempre preocupados los unos de los otros. Porque el consejo no es: ¿está usted enfermo? Ora al Señor para que lo sane. ¿Verdad que no? Dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Y ahí dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una pequeña advertencia sobre estos versículos. Ya debemos tener cuidado, hermanos, ya que con estos versículos se han hecho muchas doctrinas falsas. Ya debemos tener mucho cuidado. Ya alguien podría llegar a pensar, bueno, como dice acá, si yo estoy con alguna enfermedad, estoy afligido, llamo a los ancianos, me ungen con aceite, debería sanar. Y sabemos, hermanos, que no siempre es así. No siempre el enfermo sana. No siempre es la voluntad del Señor que el enfermo sana. Es la única parte de la Escritura, hermanos, que usted va a encontrar donde dice esto: llama a los ancianos, únjanlo con aceite. Ya por eso es importante y es una advertencia que no debemos hacer una doctrina de esto. Ya no es un ritual, ya que si lo hacemos al pie de la letra, como dice acá, la persona debe sanar. Y algunos piensan o creen que los cristianos no deberíamos enfermarnos. Y eso es un error. Ya, yo me he enfermado, yo tuve COVID, ya sé que muchos hermanos también lo han tenido, otras enfermedades, cáncer,
diabetes, ya sabemos que los cristianos también estamos sujetos a estas enfermedades que atacan nuestro cuerpo, porque estamos con un cuerpo que está maldecido, un cuerpo maldecido, ¿por qué? Por el pecado. Recuerden que el apóstol Pablo, que se dice, ya los eruditos dicen que tenía el don de sanidad, ya, él tenía un aguijón en la carne, que dice que oró 3 veces, ya para que el Señor se lo quitara, y que le dijo al Señor, no, porque si no tú te vas a engrandecer, bástate de mi gracia, le dijo. Mi poder se perfecciona ¿en qué? En esa enfermedad que tú tienes, en tu debilidad. Alguien podría pensar, bueno, el apóstol Pablo entonces no tenía fe. ¿Alguien podría decir eso? De ninguna manera. El Señor tiene propósitos. El mismo apóstol Pablo dejó a Trófimo enfermo, dice. Dejé a Trófimo enfermo. A Timoteo, ¿qué le aconsejó? Que ya no tomara agua, sino que tomara vino, por su enfermedad que tenía él al estómago. Es penoso, hermanos, es penoso cuando se hacen estas cruzadas de sanidad y milagros. Venga a esta cruzada de sanidad y milagros. Y cuando va la persona enferma y no sana, le dicen, bueno, lamentablemente no tuviste fe. ¿Se da cuenta cómo se va ese hermano a su casa? Se va enfermo y más encima se va con una carga espiritual, pensando en su corazón, no tuve fe, no estoy agradando al Señor, por eso el Señor no me sanó. Entonces, por eso debemos tener cuidado con este texto. ¿Debemos orar con fe? Sí, debemos orar. ¿Hay alguien enfermo? Oramos por el enfermo, le pedimos al Señor que lo sane en su nombre y esperamos y confiamos en la voluntad del Señor. Muchas veces las enfermedades, hermanos, es un camino o es un medio por el cual el Señor también nos lleva a su presencia. Recuerden que estar con Cristo, dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Y esta es una de las maneras que el Señor tiene para llevarse a sus hijos a su reino, a la gloria, a través de las enfermedades. Parten de este mundo y el Señor se los lleva, cierra los ojos acá, pero ya están ausentes en el cuerpo, pero presentes con Cristo. El libro de Job habla mucho de esto. ¿Por qué permite el Señor las cosas en nuestra vida? Pero al final de sus días, ¿qué dijo Job? De oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Después de todas las pruebas que pasó Job, al final dijo, de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y cuando hemos pasado necesidades grandes, hermanos, y ya el Señor nos libra, ya salimos de ese problema, de esa aflicción, y miramos atrás, nos damos cuenta que dimos un paso, ¿verdad? En el caminar cristiano dimos un paso adelante. Afirmamos nuestra fe. Ya otras cosas que vienen no nos van a afectar como nos afectaban antes, porque el Señor produce un crecimiento. Este apóstol Pablo también, que sabía vivir en abundancia, sabía vivir en escasez. Él estaba confiado de una cosa, que nada ni nada lo iba a separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la confianza que debemos tener nosotros, hermanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni nada de lo creado nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el apóstol Pablo también ahí más adelante dice que todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda a bien. ¿Ama al Señor usted? ¿Verdad que lo amamos? Entonces confíen en esa palabra, hermano. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y también conocemos, hermanos, personas que trayendo esta falsa doctrina, ¿verdad? Dice, vengan a Cristo porque se van a acabar sus problemas, ya no va a estar enfermo. El más conocido, el pare de sufrir, ya son solo engaños, hermanos, solo mentiras del enemigo. No es venir a Cristo por venir, ¿verdad? Uno dice que el que quiere venir en pos de mí, se debe negar a sí mismo, debe dejar el pecado y seguir al Señor. ¿Y qué dice después el Señor Jesucristo? En este mundo tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones. ¿Qué es lo que no significan estos pasajes, hermanos? Darle, por ejemplo, la extrema unción. A los católicos usan esto, hermano, las personas están enfermas y van y oran, pero le van a dar la extrema unción. Este pasaje no está diciendo eso, dice, está alguno enfermo, ore para que el Señor le sane. Le sane. Entonces, no significa la extrema unción estos pasajes. El aceite tampoco es un aceite mágico, o un aceite bendito, o el aceite de la barba de Aarón, como he escuchado en algunas partes. No es ese tipo de aceite, hermanos. No es un ritual, es solo un simbolismo. Un simbolismo. Porque con eso también el hermano
A veces estamos tan débiles también con la enfermedad, también espiritualmente, que necesitamos que venga un hermano y muchas veces nos unja, nos ponga las manos encima, ¿verdad? Y también este es un símbolo, el aceite, ¿ya? Para que el hermano sienta eso, ¿verdad? Y afirme su fe, y el Señor le pueda sanar. Santiago da este consejo, como siempre lo he dicho, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? El consejo es dado por Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Está algún enfermo? Llama a los ancianos, únjanlo con aceite. ¿Ya? Y esto es para también, como les dije en un principio, es para tener comunión. Porque si se da cuenta, no dice, ¿está algún enfermo? Tráiganlo a la iglesia. No. Llamen a los ancianos. Y lo van a visitar a su casa y lo ungen. Yo me acuerdo que mi madre siempre me contaba, ella de chica yendo a la iglesia, 15, 14 años, y ya de joven salía con un hermano de apellido Jiménez. Salían a visitar a los enfermos. Y ellos llevaban aceite. Mi madre me contaba que ellos ungían con aceite y los enfermos eran sanados en el nombre del Señor. Ella me ha contado varios testimonios en relación a lo mismo. Ellos practicaban el consejo, salían de la iglesia, iban a visitar a los enfermos, tenían un momento de comunión, de coinonía, oraban por el enfermo, lo ungían y el Señor hacía milagros. Gloria a Dios por eso. La fe de sus hermanos que salían, también el Señor la usaba para sanar. Esta palabra, hermanos, que habla aquí de enfermos, ya en el griego también tiene una connotación de una debilidad espiritual. De una debilidad espiritual, de una flaqueza espiritual, de un debilitamiento espiritual del hermano. Quizás de un alejamiento. Más adelante va a hablar de que si alguno cometió pecado. Ya también se refiere a ese tipo de debilidad. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Se da cuenta? La oración de fe no está hablando de un hermano que tenga el don de sanidad, no está hablando de un hermano que tenga un don especial. Solamente está diciendo aquí, llama a los ancianos y que la oración de fe salvará al enfermo. Ya el apóstol Pablo acá de ninguna manera, hermanos, y quiero que eso también quede claro, de ninguna manera está en contra de que usted pueda visitar un médico. Ya debemos, si estamos enfermos, o ir al médico, tomarnos los remedios que nos den, pero nunca, 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 nunca abandonar la fe, la oración, la comunión con los hermanos y la dependencia del Señor. Lo más importante, vamos al médico, nos atendemos, pero confiamos en el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que ir al doctor o hemos llegado por alguna enfermedad, algún accidente y no hemos dado cuenta cómo el Señor nos ha usado ahí donde nos ha llevado? Muchos testimonios después que los hermanos salen del hospital, llegan contando, sí, tenía una persona que estaba sufriendo, ¿verdad?, al lado de mi cama, y como pude me paré, le prediqué del Señor, lloré por él, el Señor lo fortaleció, recibió al Señor en su corazón. ¿Se da cuenta cómo los planes del Señor son más altos, o los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros? De alguna manera el Señor nos tiene que llevar a lugares donde no podemos llegar, dentro de un hospital. Y por eso a veces nos enfermamos. Pero cuando vamos, siempre vamos con la idea de poder predicar. Yo creo que a todos nos ha pasado y doy gracias al Señor porque también permite este tipo de cosas. Recuerda, el Señor hace como Él quiere. Debemos ser instrumentos en sus manos. No cuestiona al Señor. Si usted está pasando una aflicción, afírmese del Señor. Aférrese de Dios. Sepa que el Señor lo va a sacar en victoria. En victoria. Muchas personas dicen, no, yo no tomo remedios, con esto de la vacuna no me vacuno porque el Señor me tiene que cuidar. El Señor me tiene que proteger. El Señor prometió que lo iba a hacer en su palabra. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, hermanos? Cuidado, hermano, cuidado. No esté tentando al Señor con este tipo de cosas. Nuestra actitud como cristianos no debe ser tentar al Señor. Si el Señor ha puesto médicos, ha dado también sabiduría a los científicos para que puedan sacar vacunas, remedios para nuestro bienestar ya físico, debemos también usarlos. Debemos usarlos, hermanos. Porque el Señor, como les digo, tiene diferentes planes para nuestras vidas. Entonces no tentemos al Señor diciéndole, Señor, yo soy tu hijo, tú me tienes que cuidar, tú me tienes que sanar, me tienes que librar de este virus. No, hermanos, eso un cristiano reverente,
Un cristiano temeroso del Señor no debería hacer eso. Ya no debiera hacer eso, hermano. Así que hay un pequeño llamado de atención para nuestras vidas. Entonces, en conclusión, con esto de las enfermedades, no abandonamos el tratamiento médico, pero nunca, nunca abandonamos la oración, la comunión con la congregación, con los ancianos, seguir pidiendo oración. Ya en los cultos tenemos muchos cultos de oración, dejar nuestra necesidad ahí hasta que el Señor la responda. Sea un sí, sea una espera o sea un no. Ahí está la oración. Ya el Señor, cuando ya la responde con cualquiera de estas tres alternativas que el Señor tiene para nosotros, la recibimos y seguimos adelante. Versículo 15, y la oración dice del enfermo y el Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. ¿Se da cuenta? No hay un don especial de algún hermano, no. Ahora también sabemos que los dones que el Señor nos entrega también operan con el poder del Señor. Al final de cuentas, todo lo hace el Señor. Todo. Cuando usted tiene algún don especial, el Señor lo usa, pero con su poder. No es el poder de la persona. Pero que dice claramente, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, ojo con eso, si hubiere cometido pecado. Ya no está hablando de que tenía pecado. Si hubiere cometido pecado. Entonces esto nos dice que no todas las enfermedades, ya no todas las enfermedades es porque alguien pecó o porque el hermano pecó. No, a veces no está debilitado espiritualmente o no se ha apartado ya y cayó en enfermedad por algún pecado. No siempre es así, hermanos. Entonces debemos tener cuidado, Somos muy dados a juzgar. Oye, el hermano le pasó esto. Chuta, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá cometido algún pecado? No, la verdad de las cosas es que no siempre es así. Por eso dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque obviamente si yo estoy postrado en mi cama, estoy enfermo, y vienen los diáconos de la congregación y vienen a orar por mí, ponen sus manos sobre mí, ¿verdad? Me ungen con aceite, el Señor toca mi vida, y ahí yo me doy cuenta que hay un pecado en mi corazón, va a salir a la luz, y yo voy a poder pedirle perdón al Señor. Ya recuerda, hermanos, somos todos pecadores. Ya seguimos en esta naturaleza pecaminosa, no practicamos el pecado. Ya eso es importante, no practicamos el pecado. Ya, pero somos todos pecadores por naturaleza. Entonces, no estemos juzgando al hermano que ha caído en alguna enfermedad grave, en verdad alguna enfermedad quizás mortal. Ya, este hermano pecó, no. Recuerde el ciego de nacimiento cuando fueron los discípulos y le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o su familia o sus padres? ¿Y qué le dijo el Señor? No, ni este ni sus padres. Para que la gloria del Señor, ¿verdad?, se manifieste en esta persona. Muchas veces las crisis de este mundo, las preocupaciones, los que tenemos hijos, las preocupaciones con nuestros hijos, nos llevan a estados de enfermedad. Nos salen úlceras, algunos los que somos un poquito más nerviosos, ¿verdad? Nos vienen problemas estomacales con mi señora cuando nos enteramos de alguna dificultad, nos miramos y ya nos damos cuenta que nos está empezando a doler el estómago y no hemos comido nada. Ya eso solamente es nervio y preocupación. Ya, y eso es normal, hermanos, es normal en nuestras vidas. Así que no se aflija. Lo que es importante es que debemos apoyarnos. Si usted ve a un hermano debilitado en la fe, enfermo, ya, y que no lo ha visto por algún tiempo, anímelo, ore por él, manténgalo en oración. Seguimos viviendo, hermanos, como les decía, en este cuerpo que está desgastado y está maldecido por el pecado. ¿Ya? Pero el Señor nos lleva en victoria. Siguen los consejos, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es importante. Y orad unos por otros para que seáis sanados. A veces, lamentablemente, aunque somos cristianos, nos ofendemos al hermano, muchas veces sin darnos cuenta, algunas veces nos damos cuenta, y si nos damos cuenta, acérquese al hermano, póngase a cuenta con el hermano. Debemos, hermanos, confesar, dice, nuestros pecados los unos a los otros. Recuerdo un día que me tocó coordinar, era un día de Santa Cena, y bueno, estábamos orando ya para pasar a la palabra, ya luego para servirnos la cena, y antes de terminar la coordinación, yo le animé a los hermanos a que oráramos, a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, para tomar la cena dignamente, y también nos animé a que estuviésemos a cuentas los unos con los otros, ¿ya? Para que poder servirnos de esta cena del Señor con corazones limpios. Y cuando termino de coordinar, me fui a la parte trasera de la iglesia,
y se acercó un hermano detrás mío. Y me dijo, hermano Rodrigo, necesito hablar con usted. Salimos a la otra parte, de más atrás de la iglesia, allá a la mampara, y él me preguntó que qué tenía yo contra él. Y yo le dije, la verdad de las cosas, hermanos, que cariño le tengo, mucho amor fraternal. Y yo le pregunté, ¿por qué? Le pregunté yo, es que hace tiempo que ya no me saluda como antes. Ya no me saluda de la misma manera, o sea, ya como que no le dedicaba el tiempo a saludarlo como lo hacía antes. Yo le dije, hermano, le pedí disculpas, obviamente. Le dije, ¿será porque no sé, por eso ando corriendo, que la clase, que la coordinación? Y nos pusimos a cuenta. Y fue un momento bastante agradable, hermanos, que el Señor lo permitió en ese momento. Y quizás yo no me había dado cuenta de que estaba produciendo eso en el hermano. Le pedí perdón, disculpa, ¿verdad? Nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, y la gloria es para el Señor. Entonces, por eso le digo, si usted se acuerda de algo que tiene con algún hermano, póngase a cuentas con el hermano. Ore al Señor, dígale, Señor, si hay algún hermano que tiene algo contra mí, ayúdame a yo poder acercarme al hermano y estar siempre a cuentas. Confesados, dice el 16, vuestras ofensas unos a otros y orad. Lo más importante, hermanos, ¿verdad? Del consejo, confesamos las ofensas, pero oramos. Mantenemos esta comunión, mantenemos esta unidad del cuerpo al orar los unos por los otros. Queremos un mover del Espíritu Santo. Queremos que se derrame el Espíritu Santo. Queremos que el Señor, ¿verdad?, se manifieste a través de los dones en medio de la iglesia. Debemos estar unidos, hermanos. Debemos estar unidos, debemos amarnos, preocuparnos los unos por los otros. Mire lo que dice Juan, capítulo 17. Ya voy a ir terminando, del versículo 20 al 23. Juan, capítulo 17, versículo 20, del 20 al 23. Dice así la Escritura. Mas no ruego, aquí hablando Jesucristo, que él estaba orando por sus discípulos, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, o sea, usted, yo, van de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y el 13:35 de Juan, ¿por qué quiere el Señor que seamos conocidos? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y al confesarnos nuestras ofensas entre hermanos, al estar a cuentas con el hermano y al orar por el hermano, estamos consiguiendo esto, hermanos. Ser uno en el Señor, para que el mundo vea, para que el mundo nos vea y quiera, ¿verdad?, servir hasta el Señor, porque si ve pleitos en la congregación, ve disensiones, ve problemas, ¿qué dicen las personas de afuera? Los cristianos son igual que los del mundo. No hay ninguna diferencia. Por eso el Señor, tan importante, que sean uno y que se amen los unos a los otros. Y para ir terminando, versículo 17, nos da, ¿verdad?, este ejemplo de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como usted, como yo. ¿Se da cuenta? Sujeto a pasiones. Semejantes, dice las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Y el 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Si en este momento el Señor pone en su corazón un hermano que no lo ha visto por semanas, por meses, y está ahí en su corazón, búsquelo, trate de llamarlo, trate de comunicarse con él para saber cómo está y manténgalo en oración. Y todos estos consejos que nos da Santiago, ¿para qué? Para que seamos, como dice el capítulo 1, versículo 4 de Santiago, perfectos y cabales, sin que os falte nada. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde,
y con la ayuda del Señor nos vemos el día domingo. Tengamos un momento de oración. Bendito Dios, Padre Santo, gracias le damos, Señor, por su palabra. Bendiga su palabra en nuestras vidas. Bendiga a mis hermanos, Señor. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, le pido que usted lo sane para su gloria y para su honra. Señor, algún hermano, Señor, que está espiritualmente, Señor, débil en la fe, le pedimos que usted afirme sus caminos, Señor, que nosotros seamos un canal y un instrumento en tus manos, Señor, para traer al hermano, Señor, que está apartado, que está, Señor, y que no lo hemos podido ver, Señor, por un tiempo, para que podamos tener esta comunión y seamos uno, como nos dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde.